Yevgeny Prigozhin, el líder de los mercenarios del grupo Wagner que estuvo detrás del levantamiento contra el gobierno de Vladimir Putin hace solo algunas semanas, murió en extrañas circunstancias. ¿Qué ocurrió? ¿Qué impacto tiene su muerte sobre la política rusa? ¿Cuál fue la reacción del presidente Vladimir Putin? ¿Cuál fue la reacción de países como Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea? ¿Y qué impacto tiene esto en la guerra de Rusia sobre Ucrania? Aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por ese misterio ruso. Yevgeny Prigozhin, líder de los mercenarios del grupo Wagner, que fue una pieza clave justamente de la guerra de Rusia contra Ucrania y un hombre importantísimo del círculo más cercano del presidente ruso Vladimir Putin, ha muerto. Murió, como decíamos, en circunstancias sumamente extrañas. ¿Pero quién es Yevgeny Prigozhin? A ver, es el líder de un grupo de mercenarios que luchó junto al ejército ruso para invadir Ucrania. Es un hombre que luego de meses y meses de guerra decidió levantarse contra el gobierno de Vladimir Putin por considerar que no se estaba dando el apoyo necesario a sus fuerzas y que amenazó incluso con tomar el poder de Rusia. Incluso se dirigían desde las fronteras con Ucrania hacia Moscú para tomar el poder, pero decidieron no hacerlo luego de una serie de negociaciones. Y en una circunstancia también sumamente extraña, el presidente Vladimir Putin decidió perdonarles la vida. Decidió que Yevgeny Prigozhin salga junto a sus hombres hacia Bielorrusia sin enfrentar ningún cargo. Una decisión sumamente extraña para alguien como Vladimir Putin, que siempre ha solido tomar venganza y tomar acciones frente a cualquier opositor interno o externo que tenga el Kremlin. Bueno, el día miércoles, en un avión en el que viajaba junto a otros 9 tripulantes, también pertenecientes al grupo Wagner, fue derribado, se estrelló. Acá hay mucha información que todavía no es clara, pero lo que sí es concreto y sí se ha publicado por medios oficiales es que en la lista de tripulantes estaba Yevgeny Prigozhin. La agencia local de aviación confirmó que tanto Prigozhin como Dmitry Utkin, considerados su mano derecha, estaban en la lista de pasajeros del avión siniestrado. Pero valgan verdades, más allá de unas declaraciones públicas que haya hecho el presidente Vladimir Putin, todavía el gobierno ruso no ha confirmado la muerte oficial de Prigozhin, ni tampoco las causas o las circunstancias en las que este avión se estrelló. Pero a ver, ¿qué pasó con el avión? El avión, un Embraer Legacy, estaba volando entre Moscú y San Petersburgo cuando se estrelló en la región de Tver, al norte de Moscú, el miércoles por la noche. El avión privado llevaba 7 pasajeros y 3 tripulantes y se cree que las 10 personas murieron evidentemente en este accidente luego de que el avión se estrellara y se incendiara. Sin embargo, todos los cuerpos fueron recuperados. El ex jefe del MI6, John Sawers, opinó que es altamente probable que Putin esté detrás de la presunta muerte de Prigozhin, lo que podría haber reafirmado su control. Sin embargo, un ex portavoz del gobierno ruso, incluso muy cercano al presidente Vladimir Putin, ha sugerido en diferentes canales de televisión que sería el gobierno ucraniano quien estaría detrás del derribamiento de este avión con el objetivo de celebrar el Día de la Independencia ucraniana. Sin embargo, no ha presentado absolutamente ninguna prueba de esta especulación. Por otro lado, fuentes de defensa británicas sugieren que es más probable que la KGB, que es el servicio de inteligencia ruso, esté detrás del atentado contra Prigozhin debido a que son sumamente leales al presidente Vladimir Putin y están tras el control de las fronteras rusas. Pero ¿en qué andaba Prigozhin antes? Recordando que era un hombre muy cercano al presidente Vladimir Putin, a quien conocía desde los años 90. Incluso se le hacía llamar el chef por los servicios de alimentación que brindaba a todo el Kremlin. Bueno, el jet privado de Prigozhin se dirigía de Moscú a San Petersburgo, a 96 kilómetros de la capital rusa. Hay que recordar que tras el breve motín de Prigozhin y las críticas constantes al ejército ruso, al Ministerio de Defensa y directamente al gobierno de Vladimir Putin, cuando se llegó a un acuerdo, Prigozhin mantuvo un perfil bajo ya en Bielorrusia. Es que justamente el acuerdo para poner fin a la rebelión que había levantado justamente el grupo Wagner con Prigozhin a la cabeza era que el gobierno ruso no levante cargos sobre este gran dirigente militar o cabecilla de los mercenarios y había aceptado mantener un perfil bajo en Bielorrusia. Pero, ¿qué sucedió entonces?
Pero en varios canales de Telegram se compartían videos de Prigozhin dándole la bienvenida a la milicia del grupo Wagner que llegaba a Bielorrusia. ¿Esto habrá generado ciertas suspicacias en el gobierno ruso? Incluso la semana pasada, Prigozhin publicó su primera declaración en video desde la rebelión de junio, sugiriendo que estaba en África. Obvio, la ubicación exacta del video no se ha podido verificar. Bueno, las autoridades rusas dicen que están investigando qué sucedió con el avión de Prigozhin y en qué circunstancias este se estrelló y se incendió y murieron todos sus pasajeros, incluyendo los tripulantes, para saber si se violaron los códigos del sistema aéreo de Rusia. Mientras tanto, los servicios de emergencia ya han concluido las tareas de recuperación y de rescate porque consideran que los cuerpos de todos los pasajeros y tripulantes ya han sido recuperados. Pero ¿cómo esta noticia ha impactado en Rusia? Bueno, no del todo. En realidad, la gente está más preocupada de la guerra de Rusia sobre Ucrania que del atentado contra la avioneta privada de Prigozhin. De hecho, la preocupación del pueblo ruso está más centrada en los ataques de Ucrania a través de drones en espacio aéreo ruso. Sin embargo, esto se ha tenido cierto impacto en los mercados. El rublo, la moneda rusa, ha marcado una cotización a la baja a partir de estos hechos. Y en la práctica, esta noticia no ha tomado por sorpresa a los ciudadanos rusos porque la gran pregunta era ¿cuándo Vladimir Putin iba a tomar represalias contra Prigozhin? Porque sabían que el presidente ruso no iba a dejar pasar la ofensa que significó un levantamiento contra su gobierno, viendo los antecedentes en los últimos años. Entonces el tema no era si iba a pasar o no, la pregunta era cuándo iba a suceder y de qué forma iba a suceder. De hecho, uno de los temas que más llamaron la atención fue que la agencia de aviación rusa confirmó casi de inmediato que en la lista de pasajeros del avión siniestrado estaba el nombre de Prigozhin. No esperaron casi nada. De inmediato dijeron, sí, él está en la lista. Sí, él habría muerto. Y bueno, la noticia apenas se mencionó en los canales estatales, en los canales controlados por el gobierno ruso, en menciones de 30 segundos y solo señalando el nombre de Yevgeny Prigozhin. Es decir, no había contexto, no había explicación de quién era Prigozhin, la importancia que tuvo, el liderazgo dentro del grupo Wagner. Solamente se mencionaban en notas de apenas 30 segundos con la clara intención de no darle mayor relevancia a este tema, que evidentemente para el mundo sí tiene relevancia por lo que significaba y por quién era este personaje. Este hombre, Yevgeny Prigozhin, era tan importante que en la sede del grupo Wagner, el grupo de mercenarios en San Petersburgo, se ha instalado una especie de santuario donde las personas incluso llevan arreglos florales, llevan ofrendas. Es decir, si era un líder para estos mercenarios, si era un líder para mucha gente que tenía una posición importante. Y uno se pregunta, ¿cuánta influencia o cuánto poder pudo haber llegado a tener dentro del propio ejército ruso que generó cierto temor en Vladimir Putin y que pudo lograr levantar un motín contra el propio gobierno de un hombre sumamente poderoso? Y el mensaje es sumamente claro, más allá de la forma en la que murió, es cómo acaban aquellas personas que deciden, que osan oponerse a la fuerza implacable de Vladimir Putin. Y nuevamente, ¿cuál es el mensaje que también se envía para afuera, para los aliados en este momento de Ucrania, como son principalmente los Estados Unidos, pero también los otros países de la OTAN? Porque lo que demuestra Vladimir Putin claramente con una movida de este tipo, aunque todavía esté en el terreno de la especulación, es que va a aplacar con suma fuerza cualquier intento de rebelión o de oposición, tanto dentro de Rusia como fuera de Rusia, y lo estamos viendo ya en este momento en más de un año en Ucrania. Y justamente esto nos lleva a preguntarnos cuál ha sido la reacción de Estados Unidos frente a la muerte del líder del grupo Wagner. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado claramente que aunque no tiene información de lo que ha sucedido o en qué circunstancias ha ocurrido la muerte de este personaje, de Prigozhin, pues no le genera mayor sorpresa que haya pasado como pasó. Y aunque Biden no acusó directamente a Vladimir Putin de haber asesinado o estar detrás de la muerte de Prigozhin, señaló también que nada pasa en Rusia sin que Vladimir Putin lo sepa. Lo que claramente sugiere que Vladimir Putin está detrás de la muerte de su ex mano derecha. Incluso la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, también afirmó que si la muerte de Prigozhin se confirmaba,
no debería sorprender a nadie. Es decir, para los Estados Unidos es muy claro que esto iba a suceder. Para los rusos también era muy claro que esto iba a suceder. Insistimos, la pregunta solo era cuándo y en qué circunstancias. Pero no solo los Estados Unidos reaccionó ante la muerte de Prigozhin, también lo hizo la Unión Europea. El portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, expresó su escepticismo hacia la credibilidad de la información proveniente de Rusia en la actualidad. Incluso, cuando se le pregunta al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores si habría algún tipo de repercusión para Rusia luego de la muerte de Prigozhin, lo que ha dicho es muy claro, que todavía todo está en el terreno de las especulaciones y probablemente siga en el terreno de las especulaciones mientras la información que provenga de Rusia no sea confiable para los otros actores internacionales. Y a ver, ¿qué dice Alemania, que sigue llevando una voz importante dentro de la Unión Europea? La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirmó que la muerte de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner, después de que su avión se estrellara cerca de Moscú, demuestra la falta de confianza en el presidente ruso Vladimir Putin. Es decir, es otra voz que se suma ya a los aliados de Ucrania, donde se señala que pues para todo el mundo queda bastante claro que Vladimir Putin estaría detrás de la muerte de su ex mano derecha o de su ex aliado. Y en la línea de Estados Unidos y de la Unión Europea para la ministra de Asuntos Exteriores alemana, no hay coincidencias en este caso. Es decir, es claro que Prigozhin se había amotinado contra Vladimir Putin, se había rebelado contra Vladimir Putin, y la actitud de Vladimir Putin, del presidente ruso, frente a cualquier tipo de oposición ha sido sumamente clara y categórica. Simplemente la aplaca, la encarcela o la asesina. Lo hemos visto en otros casos. Vladimir Putin no acepta oposición. Entonces, para la ministra no hay coincidencias tampoco en este sentido y tampoco le quedan dudas. Como ya decimos en Perú, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Incluso la ministra mencionó dudosos suicidios y caídas por ventanas que a menudo quedan sin resolver en Rusia como parte de un sistema dictatorial, ojo, dicho por ella, construido sobre la violencia, que solo conoce la violencia hacia adentro y hacia afuera. Ojo, esa es la percepción que hoy por hoy hay de estos países, de los principales aliados de Ucrania, que Rusia es un país violento, que no acepta ningún tipo de oposición y que va a hacer de todo justamente para tratar de mostrar su poderío. Y Vladimir Putin es hoy por hoy todavía un autócrata que tiene muchísima fuerza dentro de Rusia y que tiene muchísima fuerza también hacia afuera, no tanto como la que él quisiera tener, es verdad, porque Rusia es un país con muchísimas complicaciones y Vladimir Putin, también valgan verdades, es un autócrata o un líder en decadencia que está descendiendo, que la edad lo está empujando ya a tomar ciertas decisiones más llevadas por el ego que por la estrategia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder sostener esta estrategia de combate, de lucha, de animadversión hacia quien él cree son sus enemigos políticos, hacia quien él cree son sus enemigos globales y estratégicos? Lo estamos viendo con decisiones de este tipo que ya no sorprenden a nadie, no sorprenden al pueblo ruso, no sorprenden a sus aliados, no sorprenden a sus enemigos globales, pero que en algún momento pueden terminar pasándole factura, porque todo se acaba. Muchos piensan, no, tenemos Vladimir Putin para rato, todavía Rusia es una potencia militar sumamente fuerte que puede hacer muchísimas cosas y lo está demostrando en Ucrania. Pero, nuevamente, ¿en qué momento se pisa esa línea roja donde los otros países de la OTAN deciden esto no va más? Vivimos en un mundo sumamente tenso, no solo Rusia, China está ahí tensando las cosas, Japón está ahí tensando las cosas en el Asia, Irán está ahí, vemos a los BRICS que se están reuniendo para tener o tratar de reagrupar cierto poder económico. El mundo viene muy tenso y los líderes actuales vienen tensando cada vez más y más y más esa cuerda. Entonces, la muerte de Prigozhin evidentemente es un hecho que no sorprende a nadie, pero no es un hecho aislado dentro de este ajedrez geopolítico que, francamente, y valgan verdades, no sabemos en qué momento va a terminar esta partida, pero la manera de cómo termine puede ser sumamente catastrófica para todos.